estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, sí Señor, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí
estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Sé que estás sobrando, sé que estás sobrando. Y milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tiniebla. Mi Dios, así eres tú. Y milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tiniebla. Mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Sé que estás sobrando. Sé que estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Sé que estás sobrando. Sé que estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tiniebla. Mi Dios, así eres tú. Aleluya, sí, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tiniebla. Mi Dios, así eres tú. Aleluya, Señor, en esta noche, Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, en esta noche, Jesús. Milagroso eres tú, Señor. Milagroso eres tú, mi Dios. Y aunque no podamos ver muchas veces, Señor, sabemos que tu Espíritu Santo, que tú sigues sobrando, Señor, y aunque con nuestros ojos físicos, Señor, no podamos ver, Señor, pero tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, está en esta noche, en este lugar, obrando en cada uno de nuestros corazones, Señor. Señor, toma el dominio, toma el control, Señor, en esta noche. Que sea tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, obrando con poder, Señor. Aquí estás. Aquí estás, Señor. Aquí estás, Señor. Desde el comienzo, Señor, de que hemos entrado a este lugar, tu presencia, Señor, ha estado. Tu palabra ha estado, Señor. Aleluya, Rabajía. Gloria sea tu nombre, Señor. Milagroso eres tu Dios. Y mi alma te alaba, Dios. Señor, toma el dominio de nuestra mente, Señor, del ambiente espiritual, Señor. Y en esta noche, Señor, todo principado, toda potestad, toda fuerza de las tinieblas, Señor, en tu nombre se sujeta, en tu nombre, Jesús.
Señor. Pedimos que nos hables, Señor, por medio de tu Espíritu Santo en esta tarde, Señor. Como lo has estado haciendo durante toda la reunión, Señor. Y te damos toda la gloria, Señor. Gracias, Jesucristo. Amén y amén. Bueno, les invito a tomar sus asientos. Bueno, pido si alguien me puede traer un poquito de agua. Estoy media de la garganta. Está desgastada mi garganta. Que el Señor les bendiga. También que el Señor les bendiga a cada uno que está del otro lado de la transmisión. Que el Señor bendiga a cada hermano que está escuchando o que va a escuchar luego la transmisión. También le damos la bienvenida a todos los chicos que han venido por primera vez en esta tarde, en esta noche, que se sientan cómodos, que se sientan parte. Le damos la bienvenida a esta reunión de jóvenes. Y sabemos que en el corazón de Dios ha estado que ustedes estén en esta tarde en este lugar. Que no es casualidad, sino que el amor y la misericordia de Dios los ha traído a este lugar para que puedan escuchar lo que Dios quiere hablarles a sus vidas. Gracias. Bueno, como saben, estábamos compartiendo acerca de Efesios capítulo 6. Les invito a que abran sus Biblias. Estuvimos viendo Efesios capítulo 6 hace varios sábados, donde estuvimos hablando acerca de la armadura de Dios. La armadura que se nos ha dado también como hijos. Y estuvimos hablando acerca del cinturón. Estuvimos hablando acerca de que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que tenemos una lucha espiritual, ¿sí? Que, como decíamos o como se vino hablando, se compartía, que estamos en una carrera y que tenemos una meta, ¿sí? Hoy se hablaba hace poquito, bueno, compartió Misael acerca de cuando Pablo dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe y me espera una corona, ¿no? Sabemos que como hijos de Dios estamos en una carrera, que estamos no solamente en una guerra, sino en una carrera donde tenemos que avanzar continuamente, donde nuestra meta es la eternidad con Cristo Jesús. Nuestra meta es estar con Cristo Jesús, ¿no? Y el enemigo de nuestras almas, que es Satanás, no quiere que lleguemos a estar con Cristo. No quiere que vayamos hacia la eternidad. No quiere que terminemos la carrera y que podamos decir como Pablo, he acabado, he peleado, he acabado la carrera, ¿no? Y he guardado la fe. Porque Pablo sabía que él esperaba. Pablo sabía que le esperaba la eternidad con Cristo. Entonces con fe, con convicción dijo, terminé, llegué al final, ¿no? Y nosotros como hijos de Dios estamos transitando, estamos caminando todos los días que nos levantamos, cuando andamos, estamos transitando. Y por eso leían nuestros hermanos, ¿no? Y leían acerca de la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo,
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, ¿no? Y nuestro hermano Papilo compartía acerca del cinturón, ¿no? Compartía acerca de que tenemos que estar ceñidos de la verdad, ¿no? Mela compartía acerca de la coraza de la justicia, ¿no? Que tenemos que tener puesta esa coraza de la justicia. Pero hoy vamos a ver el versículo 15. Dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y yo agradecía a Dios por lo que cada uno compartía, ¿no? Lo que compartió acá, no sé el nombre del chiquitito, el Santino, lo que compartía Santino, lo que compartió Misa, ¿no? Y meditaba y reflexionaba cuando estaba ahí atrás sentada. Y él dijo hace un ratito y compartía y decía que no nos hace salvo estar en la iglesia, que no nos hace salvo estar en un área de la iglesia, que no somos salvos porque somos hijos de, que no nos hace salvo porque estamos hace tiempo en el camino del Señor, sino que nos hace salvos el tener un encuentro verdadero y real con Jesucristo. Por eso dice acá, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y yo buscaba en la NTVI, dice, pónganse como calzado la paz, que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Pablo está diciendo, pónganse el calzado de la paz, que proviene de la buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? La buena noticia es el Evangelio de Jesucristo, en lo que nosotros hemos creído, en las buenas noticias que hemos recibido por Jesús. ¿Cuál es ese calzado? Es el Evangelio de Jesús, la obra de Jesucristo. Jesús mismo dijo que Él vino a dar buenas nuevas. En Lucas capítulo 4, 18, 19, Jesucristo mismo dijo estas palabras. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Jesucristo vino a traer esas buenas noticias. Jesucristo fue aquel que trajo estas buenas noticias para el ser humano, para la humanidad. La humanidad estaba lejos de Dios el Padre. Y nosotros escuchábamos el sábado pasado, cuando se compartía, ¿no?, que Dios es justo y que no, por ninguna obra que nosotros podamos hacer, podemos satisfacer, ¿es así?, la justicia de Dios. Se compartía el sábado pasado. Pero para eso vino Jesucristo, para reconciliar al ser humano con Dios, para traer esta buena noticia, porque
todos pecamos, dice la Biblia, y todos estamos destituidos, apartados de Dios. Pero para eso vino Jesucristo, para traer esa noticia que por medio de Él, por medio de la obra de Cristo, íbamos a ser reconciliados con Dios el Padre y que ya no íbamos a estar condenados, porque para los que están en Cristo Jesús ya no hay condenación. Para aquellos que están en Cristo ya no hay condenación. Pablo entendió lo que significaba el Evangelio. Si uno ve la historia de Pablo, que a mí me gusta mucho la historia de Pablo, cuando antes de ser Pablo era Saulo, ¿no? Y él tenía mucho conocimiento. Él era uno de los principales. Él conocía la ley, conocía todo. Él estudió, se crió prácticamente con la Escritura. Pero cuando a Pablo se le revela Jesucristo, ahí comenzó la transformación en la vida de Pablo, porque Pablo tenía conocimiento, pero no experimental. Y el Evangelio es para que aquellos que creen, pero también que experimentan. No queda solo en conocer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesucristo vino a morir para salvarme de una condenación, sino que yo tengo que entender. Porque muchas veces, me acuerdo una vez que, no sé si Germán había compartido, y me quedó grabado, ¿no? Que leemos San Juan 3:16, o muchos lo sabemos de memoria, ¿no? Y comenzamos así, porque de tal manera Dios amó al mundo. Y no le damos la importancia. Ese es el corazón del Evangelio, la obra redentora de Jesús. Y muchas veces nos decimos, porque de tal manera Dios amó al mundo, como si no fuera significativo, como si yo no entendiera realmente lo que es. Pero Pablo entendió, porque cuando Jesús le habló, cuando Jesús se reveló a su vida, ya el Señor lo transformó de tal manera que después podemos ver por la palabra del Señor que comprendió, que sus ojos vieron quién era Jesús. Y después, más adelante, continúa, ¿no? Que él comienza a predicar, porque el Señor le dijo, ahora vas a saber lo que es padecer por mi nombre. Y lo manda a predicar, lo manda a compartir el Evangelio, eso que experimentó él. Ese encuentro con Jesús, ese evangelio que le llegó, esa transformación en su vida, eso tenía que compartir, ¿no? Y después podemos ver que por eso Pablo en Romanos 1:16, que es un versículo que muchos lo sabemos, y por ahí hasta de memoria, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está Cristo, más el justo por la fe vivirá. Y Pablo podía decir con certeza, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder
de Dios, porque Él lo experimentó. Él experimentó esa transformación, ese evangelio de poder que lo cambió, que ya hasta el nombre el Señor le cambió y lo hizo nuevo y experimentó el poder de Dios en su vida, experimentó el evangelio en esencia. Y por eso Él dice que es poder de Dios para salvación. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea que la fe viene de la mano con el evangelio de Jesucristo, porque si después el que le va a tocar el siguiente, ¿no? Ya sigue el escudo de la fe. Pablo tuvo que creer en ese poder, en ese evangelio, en ese Jesús que se le reveló, para que el poder de Dios obre en su vida. Y hoy vamos a ver acerca del calzado, ¿no? El calzado. En ese tiempo, el calzado en el Imperio Romano era muy importante. ¿Por qué era muy importante? Era fundamental porque cuando iban a la batalla no podían ir descalzos. Pues si iban descalzos, como hoy no sé quién fue que dijo, Sofi, ¿vio? El Señor estaba hablando, ¿no? Si uno pasa por las espinas y estás descalzo, te vas a clavar y vas a quedar ahí rengueado o tirado por ahí ensangrentado, ¿no? Y ella decía, por eso hay que esquivar, ¿no? Dijo, pero cuando uno está en la batalla, en el caso del Imperio Romano, cuando los guerreros, cuando los soldados estaban ahí, tenían una sandalia, pero no era cualquier sandalia, era una sandalia, un calzado que estaba preparado para eso. Era un calzado diseñado para la batalla. Tenía una suela y en la suela tenían como clavos para que pudieran pisar bien en el terreno que iban a caminar, ¿no? Y eso hacía que ellos estén firmes, o sea que si había algún desnivel en la tierra o si había, qué sé yo, un hueco, o, no sé, Papilo acá que es el gendarme, ¿no? Que iba ahí, se entrenaba, por ahí había algún desnivel o había, qué sé yo, madera, no sé, yo no fui a la guerra, pero me imagino todo así, ¿no? Como uno mira las películas. Y necesitaban tener un buen calzado. Necesitaban que ese calzado esté preparado para el ambiente en el cual ellos iban a caminar, iban a pisar, porque si ellos se clavaban, se cortaban, o ya no iban a poder avanzar y no iban a poder caminar como tenían que caminar. Entonces no era un calzado así nomás, sino que era un calzado que estaba preparado para la batalla que ellos tenían que enfrentar, que ir, ¿no? A la guerra, pues si no, no iban a poder ni llegar, iban a quedar tirados por ahí o heridos. Y eran calzados donde estaban preparados para que ellos pudieran caminar distancias largas también, porque los soldados caminaban y caminaban. Yo me imagino, si Papilo un montón de veces contó, ¿no? Que cuando se estaban entrenando lo hacían caminar y caminar y caminar y caminar, ¿no? Así que también estaban preparados para que la resistencia de ese calzado les durara todo el camino, todo el transitar que tenían que recorrer. O sea que no era un calzado cualquiera, no era una hojota que te pasa el clavo cuántas veces, ¿no? Pues a mí me ha pasado 10.000 veces.
Tenía una jota y el clavo. Después andaba ahí que no podía ni apoyar el pie. No tenían una hojota, sino que tenían, por eso dice que tenían, parecían sandalias, ¿no? Que se sujetaban bien, eran de cuero, pero abajo no tenían hojotas, sino que no eran de goma, sino que tenían clavos, ¿no? Tenían una suela firme. Y por eso Pablo acá estaba diciendo, pónganse el evangelio como calzado. Yo decía, wow. Lo he leído millones de veces, pero cuando me detuve a leer palabra por palabra, yo dije, wow. Pablo dijo, pónganse como calzado las buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? El Evangelio de Jesucristo. El calzado nos permite pisar con firmeza, libremente, ¿no? Seguros. Ellos ya con ese calzado que tenían preparado, ya estaban seguros en sus pisadas, en su caminar, que nada los iba a traspasar o a herir en las plantas de los pies que les iba a permitir retroceder o quedarse ahí en la batalla. Y Pablo estaba diciendo, llevándolo a lo espiritual, ¿no? Llevándolo a que tenemos que calzarnos con el Evangelio de Jesucristo para caminar. Está queriendo decir que Jesús tiene que ser todo. Que la obra de Jesucristo tiene que ser todo para el Hijo de Dios. Tiene que ser todo en la vida del cristiano. En Romanos 8:35 es un pasaje 8:35. Donde Pablo expresa, ¿no? Pero no expresa cualquier cosa, sino que en la vivencia de él expresa estas palabras. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como escrito está. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de mataderos. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo tenía el apresto del Evangelio bien calzado, porque si uno ve toda la escritura y todas las cosas que él tuvo que pasar, él tenía que haber dejado hace rato el Evangelio. Tenía que haber negado su fe, lo molieron a palo, lo tuvieron que sacar, colgarlo, lo azotaron. ¿Cuántas cosas? Estuvo preso,
Cuántas cosas que Pablo tuvo que pasar. Pero yo digo, Señor, este hombre tenía puesto el evangelio de la paz realmente. Entendía la obra que hiciste y la tenía bien ceñida en sus calzados. Porque una persona que expresa estas palabras tiene vivencia con Cristo. Y él la tenía, por eso dice, nada, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Pablo dijo, nada me va a separar a mí de Cristo, nada. Porque él sabía y entendía y porque tenía el evangelio de la paz bien ceñida en sus zapatos, en sus sandalias. Y no solamente eso, sino que con ímpetu, con fe, con certeza, con convicción predicaba el evangelio de Jesús. Pero como estábamos compartiendo en este libro de Efesios, y creo que Dios ha puesto en el corazón de cada líder que este tema se dé, porque estamos en una lucha espiritual. Y cada vez estamos y cada vez se siente más fuerte, con más fuerza la fuerza de las tinieblas. Pero nuestro Dios es más poderoso. Y Él ya venció en la cruz del Calvario. Y Él clavó la cruz y le ha sido dado toda la potestades. Y Él fue hasta el Seol y agarró la llave y la expuso. Él es más poderoso, pero nosotros tenemos que estar preparados. Creo que en el culto pasado se dijo, y yo me quedé pensando, se dijo de que tenemos la armadura, porque Dios nos ha dado la armadura. No nos ha dejado a la deriva como sus hijos, sino que nos ha provisto de la armadura de Dios. Pero ahora, ¿yo estoy usando la armadura de Dios? ¿Yo la estoy usando? En San Juan capítulo 17, 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna. Palabras de Jesús. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, dijo él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y ese es el calzado, el apresto del Evangelio de Jesucristo, en el cual nosotros tenemos que estar fundamentados, tenemos que estar firmes, tenemos que entender que estamos en una guerra donde hay muchas personas, ¿no?, que todavía no conocen la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Jesús dijo, mi palabra son espíritu y son verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie va al Padre si no es por mí. Palabras de Jesús. Y hoy hay mucha confusión. Hay muchas personas que están confundidas, que dicen estar en Cristo Jesús, pero no lo están. Que dicen creer en la obra de Jesucristo,
pero no creen. Y como hoy escuchábamos, no nos hace salvos estar en una iglesia. No nos hace salvos ser parte de una denominación. Nos hace ser salvos porque la obra de Jesucristo se hizo real en mi vida. Y entendí que Jesús vino con un propósito. Y ese propósito es que yo no me pierda. Que yo a través de Jesús reciba el perdón. Que yo a través de Jesús reciba la salvación de mi alma. Porque Jesús estaba allí en su trono, pero Él se despojó. Él se hizo hombre, vino a esta tierra porque Dios vio que la humanidad estaba perdida. Y que hay una condenación eterna, que acá no se termina nuestras vidas. Y si partimos de esta tierra no se termina, sino que hay una eternidad, algo eterno. Y es estar con Cristo o estar en el infierno. Hoy se compartía al comienzo, o soy de Dios o no soy de Dios. O tengo a Cristo en mi vida o me gobierna Satanás. No hay dos caminos. Sí, perdón, hay dos caminos. No hay tres, no hay cuatro. Jesús, la eternidad con Cristo, Satanás, el infierno. Chao. No podemos estar ni en el medio. O estamos en Cristo o no somos de Cristo. Y Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y con esto tenemos que estar bien calzados. Tenemos que entender la obra de Jesucristo. Tenemos que valorar la obra de Jesús. A mi Señor le costó un precio. A mi Señor le costó la muerte. Y muchas veces yo hoy leía y desde ayer que estaba preparando esta palabra y oraba. Y yo decía, Señor, ¿cuántas veces tenemos en poco tu obra? ¿Cuántas veces estamos, bueno, yo en mi caso ya hace 11 años que entregué a Jesús mi corazón? Y hoy mientras que leía esto me preguntaba, ¿cuál es la estima que uno como hijo de Dios le da a la obra de Jesucristo? Entiendo que Jesús es el Hijo de Dios. Entiendo que Jesús vino a salvarme. Entiendo que Jesús derramó su sangre por mi vida. Entiendo que hubo un costo grande que a mi Señor le tocó pasar. Entiendo que hay una eternidad. Yo me hacía esas preguntas. ¿Lo estoy entendiendo? Porque si yo no entiendo eso, no sé para qué estoy en la iglesia. Es la esencia del cristiano. Es lo fundamental. Si yo no entiendo la obra de Jesucristo Redentora, ¿para qué vengo y me siento y paso horas en este lugar? Y vengo y me voy como vine, porque no estoy entendiendo el Evangelio de Cristo.
No estoy entendiendo lo que Jesús vino a hacer por mi vida, por mi pecado, para que yo no me pierda. Porque eso es lo primero. Yo sé que el Señor a muchos nos ha sanado, como Él dijo, yo vine a dar buenas nuevas, sanar al quebrantado de corazón, a libertar al que está cautivo. Esas son obras que Jesús vino a hacer, pero la primera y la mayor obra que Cristo vino a hacer es salvar al ser humano de una condenación eterna y traer perdón por medio de esa sangre que ha sido derramada en la cruz del Calvario. Y luego ese fue el comienzo del ministerio del Señor Jesús, cuando Él comenzó a predicar acerca del Evangelio, acerca de que Él era el camino, que Él era la única verdad, que Él era el que por Él era el único que podían entrar de ir al Dios al Padre, que solo en Él estaba la salvación. Pero a medida que Jesús iba predicando, que ese era el primer motivo, Él iba haciendo obras, ¿sí? Él iba sanando, Él iba restaurando, Él iba levantando a los muertos. Sí, Él lo iba haciendo. Yo sé que el Señor ha hecho gloriosas cosas en cada uno de nosotros. Nos ha realmente restaurado, nos ha dado un corazón nuevo. A muchos han sacado de la depresión, de los vicios, de las drogas, de un montón de cosas que nos hacían esclavos. Pero el mayor pecado y la mayor esclavitud era el pecado que abundaba en nuestros corazones. Y a eso vino Jesús. Y luego obró en nuestras vidas. Dice en 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es nuestro fundamento. Jesucristo tiene que ser el centro de nuestras vidas. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús y un hermano nos lleva a hacer la confesión de fe, a aceptar a Cristo, ¿qué le decimos nosotros? Te acepto como mi único y suficiente Salvador y Señor de mi vida. Yo le estoy diciendo a Jesús, Jesús, eres todo. Eres todo. Eres mi Señor, eres mi dueño, eres el único. Y Jesucristo tiene que ser el fundamento de nuestras vidas. Por eso Pablo decía, pónganse como calzado el Evangelio de Jesucristo, para estar preparados. Preparados. Estamos en una guerra espiritual, estamos en una batalla espiritual y necesitamos avanzar. Entonces yo tengo que avanzar en la guerra, tengo que avanzar en esta lucha que tengo todos los días como hija de Dios, tengo que avanzar, pero necesito estar fundada en Cristo para que nada me mueva, como expresó Pablo, nada. Ni la muerte, ni hambre, ni desnudez, ni pestilencia, ni enfermedad, nada. Nada me puede separar de Cristo.
Por eso yo tengo que entender que necesito tener ese fundamento en mi vida para avanzar en este camino. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ahí dice que tenemos una carrera, ¿no? Tenemos una carrera en la cual transitamos, en la cual andamos como hijos suyos. Pero ¿a dónde vamos? Porque tiene un final la carrera, ¿no? Nos va a matar. Hay un final. Es a la eternidad, a la gloria eterna. Hacia ahí vamos, hacia nuestra patria celestial. Hacia ahí vamos. Y si no nos toca morirnos y partir, el Señor viene a buscarnos. El Señor viene a buscarnos para llevarnos a la patria celestial. Si estamos en esta lucha, si estamos en esta guerra, en esta batalla, es porque nuestro camino y nuestra batalla tiene un final. Y ese final es estar con Cristo. Si en esta noche ya, ¿no? Pensamos por un momento y le pedimos realmente al Espíritu Santo de Dios que escudriña la mente y el corazón y que nos conoce. Señor, entiendo la obra que has venido a hacer. Entiendo el costo. ¿Experimenté realmente el Evangelio de Jesucristo en mi vida o estoy acá porque me contaron, porque me hablaron, porque mis papás vienen, porque me obligaron a venir? A mí también me obligaron a venir, muchas veces, Germán. Pero un día me encontré con Cristo Jesús y entendí que me amaba. Y entendí que había perdón para mí. Y entendí la obra de Jesucristo. Y en esta noche tenemos que pensar por un minuto, todos cerrando los ojos, nadie mirando a nadie. El Espíritu Santo está en esta noche, en este lugar, y Él conoce nuestro corazón, conoce nuestra vida, conoce si realmente venimos a pasar el tiempo, conoce si realmente hemos experimentado ese encuentro con Él, ese nuevo nacimiento. Conoce si podemos decir como Pablo, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Si podemos expresar con nuestro corazón y decir, Dios, yo entendí ese poder salvador en la cruz del Calvario. Si tenemos el calzado bien puesto en este tiempo, entendiendo el Evangelio de Jesucristo, si nuestro calzado está desgastado, si Jesucristo es el fundamento de nuestras vidas,
si estoy tomando con importancia la obra de Jesucristo o me da igual. Me da igual estar en la iglesia. Me da igual lo que hizo Jesús por mí. Me da igual que salgo de este lugar y cambio mi salvación por cualquier cosa. Así como Esaú, que cambió por un plato de guiso, como el hijo pródigo, que teniendo todo en la casa del Padre, fue y malgastó y no entendió. Muchas veces somos así. Le invito a ponerse en pie. Padre Celestial, Señor, en esta noche, Señor, he compartido lo que has puesto en mi corazón, Señor. Lo que primeramente has hablado a mi vida, a mi corazón, Señor. Yo te agradezco, Señor. Te agradezco realmente, Señor, por esta oportunidad de poder compartir tu palabra, Señor, porque al examinar, Señor, tu escritura, Señor, entendí, Señor, realmente lo que es el Evangelio de Jesucristo. Señor, porque a veces no tenemos dimensión, Señor. Porque, Señor, muchas veces, Señor, jugamos con el Evangelio, jugamos a ser hijos, pero no lo somos. Señor, porque no tenemos el calzado puesto, Señor, para batallar. Porque no tenemos, Señor, bien fundamentada nuestra fe. Y por eso muchas veces cuesta avanzar. Porque no estamos entendiendo en quién está depositada nuestras vidas. No es en cualquiera, es en Cristo Jesús, en nuestro Señor, en nuestro Salvador, aquel que nos redimió, nos perdonó, nos reconcilió con Dios el Padre. En Él está depositada nuestras vidas. Pero muchas veces, Señor, no podemos avanzar en esta batalla que tenemos porque no entendemos quién eres tú para nosotros. No entendemos, Jesús. Y por eso nos quedamos a mitad de camino. Por eso retrocedemos. Por eso bajamos los brazos. Oh, aleluya, Señor, es tu Espíritu Santo el que está obrando. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos espirituales, Señor. En esta noche, Jesús, abre, Señor, nuestro entendimiento. Tú estás en este lugar para obrar, Señor. Señor, tú eres un Dios de misericordia. Que habla, Señor, para que ninguno se pierda.
somos hijos.